Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Marlene Carla Pantoja Huerta y el siguiente video va dirigido hacia el módulo 811, el proceso terapéutico en la aproximación cognitivo-conductual. En esta ocasión vamos a hablar acerca de diferentes temas a lo largo del mismo. Y pues bueno, el primer punto va enfocado a hablar acerca de los antecedentes de la evaluación cognitivo-conductual. Pues bueno, desde un punto de vista conductual, el funcionamiento humano es el producto de la interacción entre la persona y la situación. Es decir, las personas modelan su vida a través de sus pensamientos, sus actitudes, su comportamiento, pero también es cierto que el medio ambiente también determina el tipo de personas en las cuales nos convertimos. Y pues bueno, la evaluación cognitivo-conductual es una extensión de la teoría del funcionamiento humano. Y pues bueno, uno de sus objetivos principales es brindar información acerca del medio, la persona, su comportamiento, sus predisposiciones. Estas pueden ser respuestas motoras, fisiológicas o cognitivas. Y pues bueno, aquí lo que vamos a buscar va a ser una conducta medible, observable, que se pueda, que nosotros determinemos, por ejemplo, su frecuencia, su ocurrencia y también determinar si puede haber una predisposición a presentar la conducta. Y bueno, dentro de la evaluación cognitivo-conductual tenemos métodos que nos ayudan a determinar hacia dónde va nosotros nuestra intervención, cuál es la conducta a modificar, a eliminar o inclusive la conducta que podemos implementar. Y pues bueno, dentro de estos métodos es importante mencionar la observación, tenemos también la autovigilancia, tenemos también la información que hace el mismo cliente sobre alguna situación en específica. Contamos también con las observaciones analógicas y por supuesto también aquí las calificaciones hechas por algunas personas de significación para el paciente. Estas pueden ser amigos, pueden ser familiares, compañeros de trabajo, todas aquellas personas que están muy cercanas al paciente y que nos pudieran dar información sobre la conducta y el ambiente en el cual el paciente se está desenvolviendo. Y pues bueno, este es nuestro objetivo principal y tenemos varios autores que mencionan siempre que el medio, por ejemplo tenemos a Bandura, que nos menciona que el medio es importante para el comportamiento influye en el medio, pues bueno, esas son nuestras bases teóricas. Como siguiente punto tenemos cuáles son los pasos o las fases que se utilizan en la evaluación cognitivo-conductual. Varios autores mencionan que pueden ser 4, pero las principales que nosotros identificamos son 3. La primera sería seleccionar la conducta problemática, la conducta objetivo o también conocida como conducta meta, que es donde se basa nuestra principal atención. La segunda fase es determinar cuáles son las terapias que nosotros podemos utilizar para la intervención, y la tercera fase sería evaluar si hay algún progreso significativo de cambio conductual. Y pues bueno, eso es lo que se trata, ¿no? Modificar, cambiar, evaluar que hay un progreso. Y pues bueno, aquí tengo que mencionar algo muy importante de un autor si no mal lo recuerdo, Patterson, donde comenta que la evaluación es un proceso continuo. Se evalúa antes y después para ver los resultados de nuestra intervención y pues bueno, eliminar los síntomas. Vamos a mencionar el paso 1, que es
la elección de nuestra conducta problema o nuestra conducta meta. Generalmente ahí la encontramos cuando el cliente viene al motivo de consulta y vienen con dos situaciones importantes que hay que identificar. La primera es la queja y la segunda es la demanda. En la queja es, por ejemplo, los síntomas, por ejemplo, no he podido dormir, como en exceso, tengo un comportamiento agresivo, tengo problemas de pareja. Y la segunda, que son las demandas, ahí podemos nosotros identificar y que podemos por ahí dirigir nuestro tratamiento, qué es lo que el cliente desea obtener, ¿no? Por ejemplo, quisiera tener mejores relaciones con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, quisiera dejar de comer en exceso y pues bueno. ¿Cuáles son como que las estrategias para determinar una conducta objetivo o conducta meta? La primera va a ser la que sea más significativa para el cliente, la que por ejemplo pueda ser aversiva, alguna persona que esté tomando demasiado, que esté fumando, que esté manteniendo relaciones peligrosas sin protección sexuales, pues bueno, ahí vamos a centrar porque esas son muy importantes. Aquellas personas que tengan inclusive conductas de suicidio, pues bueno, son súper importantes de atacar. Pero también aquí hay un tema muy importante que nosotros tenemos que determinar y que ahí es donde nosotros utilizamos nuestro desempeño como psicólogos, es que también mencionan algunos autores que es importante buscar aquellas conductas que puedan cambiar otras conductas en cadena. Por ejemplo, la estrategia de la conducta clave, donde una conducta me va a permitir cambiar otras a lo mejor de forma automática. Por ejemplo, una persona que está muy irritable, que tiene problemas de ansiedad y a lo mejor su causa principal es que está durmiendo muy tarde porque ve algún programa o algo así. Si nosotros logramos hacer que él duerma, en cadena va a disminuir otros síntomas. Entonces es muy importante tener mucha pericia en esa situación. También hay otra estrategia como la estrategia de la guía teórica, donde nosotros vamos a implementar algún programa de modificación de la conducta, pues que obviamente haya tenido eficacia, por ejemplo, alguna terapia sistémica. Vaya, eso es lo que se refieren a algunas estrategias, pero bueno, parte por parte. La segunda, una vez ya identificada nuestra conducta, primero que sea observable, eso es muy importante. La diferencia entre la evaluación tradicional y la evaluación cognitivo-conductual es que se basa en el momento en que está apareciendo la conducta. No nos vamos a regresar años atrás donde había el problema de infancia, sino la que está ahorita en este momento obstaculizando el desarrollo del paciente. Eso es algo muy importante que tenemos nosotros que situar. Es decir, en el momento una conducta observable, medible y que esté en este presente y que nuestro objetivo terapéutico sea que esa conducta se pueda modificar en el menor tiempo posible de forma muy productiva, eliminando, modificando o implementando inclusive una conducta. Y pues bueno, nuestro segundo punto sería buscar ya identificada mi conducta en la cual me voy a centrar en el tratamiento. Puede ser cualquiera, puede ser dejar de fumar, tener mejores relaciones interpersonales, puede ser, por ejemplo, mejorar mi autoestima. Vaya, lo que el cliente le esté en ese momento afectando y que de veras lo ponga en un punto. Hay que tener mucho cuidado en evaluar cuál es nuestra conducta objetivo, nuestra conducta meta, y si encontramos nosotros alguna conducta clave que nos permita, bueno, eliminar las siguientes. Nuestro segundo punto es buscar cuál es la terapia, cuál es mejor que esté sustentada. El tercero es evaluar otra vez si en el tiempo que yo estoy aplicando la terapia hay un cambio significativo. Si, por ejemplo, en este momento estoy viendo que en un mes, quizá 2 meses que me puse junto con el paciente este tiempo de valorar un cambio, no lo hay, entonces tenemos que evaluar por qué no lo está haciendo. Puede ser el medio, puede ser falta de adherencia. Es decir, esa es la gran ventaja
entre la evaluación cognitivo-conductual y la tradicional, que se centra aquí en el minuto, buscamos resultados próximos y pues bueno, que el cliente se vaya satisfecho. Estos serían los pasos importantes dentro de la evaluación cognitivo-conductual. El tercero, ¿cuáles son las técnicas o instrumentos que nosotros podemos utilizar? Pues bueno, sabemos que la observación que se hace en ambiente natural, en la escuela, en la oficina, por ejemplo, con los amigos, el observar la conducta es muy importante, pero a veces es muy complicada porque cuando vienen, por ejemplo, a consulta, puede haber una reactividad. Es decir, que si, por ejemplo, yo estoy viendo al cliente dónde se desenvuelve, al él saberse observado, puede cambiar inclusive la conducta. Entonces, no es muy confiable o en algunas ocasiones puede serlo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también la observación controlada, donde nosotros aplicamos diferentes instrumentos. Por ejemplo, hay evaluaciones para el estrés, por ejemplo, para evaluar a niños su honradez, donde simulamos ambientes que pueden, como su nombre lo dice, simulamos a través de una muestra que puede ser representativa y que pues se puede también eliminar cierta manipulación ambiental. Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, la autovigilancia o automonitoreo, donde también los clientes nos apoyan por medio de registros, de contadores. Por ejemplo, ahorita hay unos importantes muy modernos de pulsera, donde checan las pulsaciones cuando hay ansiedad. Tenemos diferentes pruebas, por ejemplo, las observaciones analógicas de papel y lápiz, grabaciones, escalas de ansiedad, de depresión, donde pues bueno, ahí nos permiten identificar precisamente el grado de intensidad en el cual se manifiesta una conducta, ¿no? Entonces aquí es muy importante porque también esta parte que es el automonitoreo, nos permite también, inclusive ha sido muy importante porque ha habido un cambio conductual en las personas que lo siguen, porque le permiten observar su misma conducta, ir registrando y pues bueno, también eso es un instrumento muy importante. Tenemos también aquellos instrumentos, escalas, cuestionarios de personas, como lo mencionábamos, de significación para el paciente, ¿no? Que nos van también haciendo el favor de comentar cuál ha sido su conducta. Bueno, esos son los pasos importantes que se tienen que seguir, ¿no? Y por último, la evaluación de resultados es evaluar el grado del cambio. Eso es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y pues bueno, estos son los instrumentos que se utilizan. Otra parte bastante importante que se utilice, que es una de nuestras estrategias maravillosas, son las entrevistas, por ejemplo, y cuáles serían los pasos a seguir y cuáles son las mejores herramientas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cuestionario de datos personales, donde vienen datos demográficos, topográficos, y pues bueno, aquí la sugerencia es que se utilicen una combinación de entrevista estructurada y semiestructurada. La primera, pues porque, pues bueno, ahí lo que el cliente nos va a dar es datos personales, nombre, edad, con quién vive, datos laborales, escolares. Y pues bueno, aquí es algo muy importante porque también nosotros nos va a permitir saber su nivel, su cultura, si la aplicación del tratamiento va a funcionar, no va a funcionar. Pues bueno, el primer paso dentro de la entrevista es primero observar al cliente
e ir registrando también su comportamiento. Ese es un acercamiento maravilloso. El segundo, obviamente previo nos puede haber ya otorgado datos por medio de este cuestionario de datos personales. Sería preguntarle el motivo de consulta, quién lo refiere o si alguien lo lleva, ¿no? Por ejemplo, aquí puede ser alguna persona que se salió de control y el familiar lo lleva. Y aquí es algo muy importante que también hay que, pues bueno, ¿cuáles fueron las causas por las cuales él decidió venir a recibir ayuda, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es su queja? ¿Cuál es su síntoma? ¿Desde hace cuánto tiempo lo presentó? Pues vaya, ¿qué estaba haciendo cuando de repente estos síntomas vinieron? Y aquí es importante ver el tiempo cronológico de evolución que lleva el problema, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante. Y pues bueno, algo que también es fundamental de mencionar es, obviamente, vamos a recapitular, datos personales, saber el motivo de consulta, quién lo remite, desde cuándo tiene el problema, que sería así como que el supermotivo de consulta. También aquí es algo muy importante, señalar qué es lo que quiere y nosotros mencionarle de qué se trata nuestra intervención, cuál es el tiempo, aclararle las dudas más por insignificantes que parecieran. Tenemos que darle toda la información de cómo va a ser nuestro trabajo, nuestros tiempos, las reglas, porque también de ahí va a determinar que el cliente siga yendo con nosotros, que haya esa confianza. Es muy importante implementar la confianza, despejarle todas las dudas y pues bueno, preguntarle, como lo mencioné en la observación, tenemos un contacto muy importante que viene siendo la observación directa de su conducta. Entonces, dentro también de datos importantes, cómo fue. Esto viene en la historia que nos permite a nosotros determinar y hacer una formulación clínica, cómo fue sus etapas de vida, por ejemplo, el ambiente físico, el trabajo, su casa, situaciones motivacionales que él nos pudieran también mencionar, y saber, conocer cómo él se ha podido enfrentar o se ha hecho algún enfrentamiento para reducir el síntoma, el cual es el motivo de consulta. Entonces, tenemos que tener información de todo, ¿no? De sus abuelos paternos, de sus abuelos maternos, de sus amigos, de dónde vive, también su autodescripción, cómo se considera él a sí mismo, determinar, por ejemplo, cuáles son las influencias de sus patrones de crianza, su estado civil, su profesión, toda la información que nosotros podamos obtener nos va a permitir hacer una formulación clínica, y pues obviamente no podemos hacer un análisis funcional de la conducta si no tenemos una entrevista previa. De ahí nosotros vamos a determinar cuáles son sus estímulos o sus antecedentes, que viene siendo el medio en el que se desarrolla, qué es lo que le impulsa, las características personales, organísmicas, la conducta que se está desarrollando y sus consecuencias. Sus consecuencias a veces son muy reforzadoras. Por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene un trabajo complicado, ¿no? Ese vendría siendo sus estimulantes, ¿no? La conducta a lo mejor es la que fuma. ¿Por qué? Porque piensa que a lo mejor el fumar lo va a relajar. Y la tercera, su reforzador o su consecuencia, que es el placer que él siente cuando fuma. Entonces, es muy importante la entrevista inicial. Utilicen una mezcla de dos. La observación. La entrevista obviamente es semiestructurada, la cual nos permite entablar ese rapport, esa confianza, esa cercanía con el paciente, y obviamente la estructurada, donde vienen, por ejemplo, también podemos incluir inclusive escalas de intensidad. Y pues bueno, para terminar, algo muy importante que se centra en la modificación de la conducta es la generalización de
de estímulo es la generalización de la respuesta, el mantenimiento y la prevención de recaídas. Por ejemplo, la generalización del estímulo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquel niño que, por ejemplo, en la casa se lava las manos. Ok, generalización de la respuesta se espera que no solamente en la casa, sino que también en otros lugares, en su escuela, en el centro comercial, lleva a cabo esa conducta. Y el mantenimiento, después de haber enseñado que él se puede lavar las manos en diferentes ambientes, se mantenga la conducta y entonces enseñarle otra. Para prevenir recaídas, por ejemplo, un caso específico con niños, se puede desarrollar economía de fichas, lo cual pues viene a son reforzantes. Entonces, ese es un ejemplo de generalización de estímulos, de respuesta y mantenimiento. Estímulos, no importa el lugar. Generalización de respuestas, pueden ser la conducta igual o similar, y el mantenimiento, que sea por siempre la conducta en el mayor tiempo, lo cual nos va a prevenir recaídas. Y pues bueno, esto fue un pequeño recuento de lo que es la evaluación cognitivo-conductual y las partes importantes de la misma. Espero que este video sea de utilidad y agradezco sobre todo la oportunidad y la atención. Muy buenas tardes.